Reconozco, Señor, que tú eres el Rey, el Señor de señores, el Dios vivo. Reconozco, Señor, que la vida que tú das es vida nueva y la das en abundancia. Reconozco, Señor, que perdonas los errores y que a todo el que en ti cree tú le das la vida eterna. Reconozco, Señor, que tú salvas, que tú amas, que proteges, que consuelas y eres fiel. Reconozco, Señor, reconozco, Señor. Reconozco, Señor, que tú eres el Rey, el Señor de señores, el Dios vivo. Reconozco, Señor, que la vida que tú das es vida nueva y la das en abundancia. Reconozco, Señor, que perdonas los errores y que a todo el que en ti cree tú le das la vida eterna. Reconozco, Señor, que tú salvas, que tú amas, que proteges, que consuelas y eres fiel. Yo te amo, Señor. Te alabo, Señor. Te adoro, Señor. Todas las personas que existimos, todas las personas que existirán y todas las personas que han existido antes que nosotros, necesariamente hemos atravesado por circunstancias y condiciones necesarias que se deben cumplir para el logro específico de un objetivo o de una meta. A esto se le llama requisito, porque hay algunos requisitos que deben ocurrir necesariamente antes de que otra cosa suceda. Por ejemplo, antes de nacer, una persona tiene que ser concebida. Y en materia de educación, antes de pasar a segundo grado, tengo que llenar el requisito del primero. Y esto ocurre en cada uno de nosotros con situaciones que tienen que ver con Dios y nuestra relación. Hay circunstancias que deben ocurrir antes si nosotros deseamos conocer la voz de Dios y comprender su voluntad para nuestras vidas. Si nuestra meta es conocer la voz de Dios, comprender su voluntad para nuestras vidas, la Biblia nos explica lo que se debe hacer antes para que podamos nosotros lograr
oír la voz de Dios, conocer la voz de Dios, comprender la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, se listan algunos requisitos que toda persona debe cumplir, especialmente los creyentes, si realmente queremos conocer la voz de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Romanos 12, 1 o 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer requisito que encontramos es la experiencia del nuevo nacimiento. Como todos sabemos, el pecado nos separa de Dios. Y es debido al pecado que tenemos la dificultad de oír y responder positivamente a la voz de Dios. En el mundo natural, el hombre no reconoce la voz de un extraño porque solo reconoce las voces de aquellos que conoce y con quien ha desarrollado una relación. Esta misma verdad se aplica en el mundo espiritual. Si una persona desea conocer la voz de Dios, debe conocer a Dios primero. Pero una persona no puede desarrollar una relación íntima con Dios cuando hay pecado en su vida. Dios ha hablado a través de su palabra escrita y ha revelado su voluntad para que una persona desarrolle una relación con Él. Segunda Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguna persona gaste su vida en el pecado. Dios quiere que todos vivamos según su plan. Y 1 Pedro 4:2 nos dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios debe ser visualizado de pie delante de la puerta de nuestra vida, deseando entrar para que Él pueda desarrollar una relación con nosotros. Apocalipsis 3:20 nos dice que Él está a la puerta llamando, que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo, dice Jesús. Así como en una familia nacemos naturalmente todos, nosotros también debemos nacer de nuevo espiritualmente a la familia de Dios. Si usted atiende la voz de Dios, que le llama en este momento, y quiere experimentar el nuevo nacimiento, usted lo primero que tiene que hacer es reconocer que es pecador. Porque Romanos 3:23 dice que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios.
Usted debe reconocer que la paga del pecado es muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios advirtió a Adán y a Eva que si ellos pecasen, ellos morirían. Esto significa dos muertes. La muerte espiritual, que es la separación de Dios, y la muerte física, que es cuando nosotros ya no tenemos aliento de vida. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió en su lugar. Él murió para pagar por sus pecados, para que usted pudiera tener vida eterna. Si usted acepta el sacrificio de Jesús por sus pecados, usted ya no estará más bajo la penalidad de la muerte. Confiese sus pecados, pida perdón y crea que Jesús murió por usted. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted presenta su vida a Dios de esta manera, nace espiritualmente de nuevo. Y la Biblia en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Cuando una persona nace de nuevo, se vuelve parte de la familia de Dios. Y cuando muera físicamente, vivirá eternamente con Él. Cuando una persona nace de nuevo, ha establecido una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ha oído y ha respondido a la verdad del Evangelio, que son las buenas nuevas. Y en este momento está en posición de aprender a reconocer la voz de Dios cuando Él habla. Juan 18:37 dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El segundo requisito es la morada del Espíritu Santo, que nos ayuda a conocer la voz de Dios, a comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros, guiándonos en la voluntad de Dios. Juan 16:13-14 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo nos guía? La Biblia dice en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una relación definida entre ser hijo de Dios, o sea, nacido de nuevo, y ser guiado por el Espíritu Santo. El hombre natural, que no ha nacido de nuevo, no recibe ni sigue la dirección del Espíritu Santo porque él no se ha convertido en un hombre espiritual a través de la experiencia del nuevo nacimiento. No puede reconocer la voz de Dios. Y 1 Corintios 2:14 es claro
cuando nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las entiende porque han de ser discernidas espiritualmente. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo los hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. En Hechos 8:29 encontramos cómo Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a unirse a un carro que vio en la entrada del desierto de Gaza, donde Felipe obedeció a la dirección del Espíritu Santo y produjo la salvación y el bautismo en agua de un hombre etíope, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba en el carro. Y Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice que vaya a Cesarea. Y en Hechos 8:12, Pedro dijo, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Pedro reconoció la dirección del Espíritu Santo, no tuvo ninguna duda cuando el Espíritu Santo le habló en su ser interior y le reveló la voluntad de Dios. Él obedeció y como consecuencia es increíble, porque produjo el primer ministerio transcultural entre los gentiles. Y Pablo a menudo cambió su agenda según el Espíritu Santo se lo indicaba. En Hechos 16:7 encontramos que Pablo llegó a Misia e intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Tenemos aquí 3 ejemplos, simplemente 3, de muchos que hay en la Biblia que nos ilustran cómo el Espíritu Santo permite que nosotros oigamos la voz de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo nos lo prometió, el Espíritu Santo toma la voluntad de Dios y nos la revela a nosotros. El tercer requisito es la madurez espiritual. Cuando una persona nace de nuevo, no puede reconocer inmediatamente la voz de Dios, no puede reconocer cuando Él habla, ni siempre puede entender cuando el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios para su vida. Pero el Espíritu Santo continuará revelando la voluntad de Dios y lo guiará mientras esta persona que nació de nuevo madura espiritualmente. Y entonces vendrá a reconocer la voz del Espíritu Santo en su vida. La Biblia nos habla de este paralelo entre lo natural y lo espiritual. Hebreos 5, 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es el niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La leche y el alimento sólido mencionados en estos versículos se refieren a la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia. Cuando una persona nace de nuevo, comienza un aprendizaje y ese aprendizaje lo va llevando por verdades bíblicas sencillas y va aprendiendo más y va aprendiendo más y va madurando y empieza a dominar verdades más profundas de la palabra de Dios. Y mientras más continúa en el estudio de la palabra de Dios, sus sentidos espirituales empiezan a madurar,
puede ejercitar el discernimiento entre el bien y el mal. Y esto significa que para distinguir la voz de Dios, para saber su voluntad, para saber cuál es el camino y los estilos de vida que nosotros podemos llevar y entender cuáles son los correctos y cuáles son los equivocados. Por esto es importante estudiar la palabra de Dios. Mientras una persona madura espiritualmente no desea conformarse a este siglo, sino él quiere estar formado, quiere ser conformado al modelo y a la imagen de Jesucristo en lugar del modelo y la imagen que nos dicen las normas de este siglo. Hay una verdad muy sencilla que mucha gente no entiende, que mucha gente no conoce y quienes lo conocen no le ponen atención. Y es que la madurez espiritual también ayuda a lograr la madurez emocional. Si a una persona le falta madurez emocional, decisiones importantes en su vida pueden ser hechas en un ataque de ira, de lástima, de dolor, de tristeza. Y esto puede tener resultados y consecuencias desastrosas y de gran alcance en la vida si no entendemos que la madurez emocional se puede lograr a través de la madurez espiritual al conocer los principios de la palabra para poder actuar en estas situaciones. Mientras se madura espiritualmente, se desarrolla el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu lo que evidencia es madurez espiritual que da como resultado madurez emocional. Gálatas 5, 22 y 23 claramente nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz para mí. Paciencia, benignidad y bondad para con el prójimo. Fe, mansedumbre y templanza para con Dios. Contra tales cosas no hay ley. Y el cuarto requisito es la transformación. La madurez espiritual lleva finalmente a la transformación, que es otro requisito que permite conocer la voz de Dios y comprender su voluntad para nuestras vidas. Lo que el hombre natural, o sea, la naturaleza humana desea hacer y lo que Dios desea para nuestras vidas es diferente. Y esto crea un conflicto entre la carne, es decir, el hombre natural, y el espíritu, es decir, el hombre espiritual. Pablo escribió sobre este conflicto y en Gálatas 5:17 Pablo escribe: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pablo reconoció que hay una lucha continua de la carne contra el espíritu en cuestiones que se relacionan con el cumplimiento de la voluntad de Dios. E identificó esta lucha, y el lugar donde la identificó fue en la mente. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Debido a esto, Pablo escribe en Romanos 12:1-2: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando Pablo utiliza la palabra ruego, significa suplicar, implorar o pedir. Y la frase que utiliza, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que indica es una rendición total y sin reservas a Dios. Ofrecer algo en sacrificio significa abandonarlo completamente. En el Antiguo Testamento, cuando un sacrificio era hecho, era dado completamente a Dios y se quemaba en el fuego. Y así debe ser nuestra rendición a Dios. El hombre natural, el hombre que todavía está siendo gobernado por los impulsos del hombre natural, tiene que hacer morir todo eso de la carne y del mundo. Y esto es lo que significa la transformación, el ser cambiado a otra imagen, moldeado de una manera diferente y en este sentido a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es maravilloso que la Biblia nos hable de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y que en Gálatas 2:20 nos diga que estamos juntamente crucificados con Cristo. La crucifixión real, física, la crucifixión que Jesús experimentó, era una muerte antinatural. Y la importancia en el hecho de esta muerte antinatural es porque no estaba prescrita naturalmente, porque la naturaleza del hombre nunca morirá en una muerte natural. La naturaleza del hombre, el hombre natural, lo que está del pecado, debe ponerse y crucificarse por la fuerza en la cruz, voluntariamente por cada uno de nosotros. Según Romanos 12:1-2, tal rendición procede del conocimiento de la voluntad de Dios. Si una persona quiere conocer la voz de Dios y su voluntad, debe rendirse primero. El creyente quiere invertir el proceso
Primero queremos conocer la voluntad de Dios y después decidir si nosotros nos rendimos a Él. Pero Romanos 12, 1 y 2 indica que lo primero es rendirse. La razón por la cual nosotros somos vacilantes sobre la rendición es porque nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Y no entendemos que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Nosotros tenemos miedo de rendirnos totalmente a Dios porque no hemos aprendido un principio básico de la vida cristiana que está en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esta transformación requiere la renovación de nuestra mente. Nuestra mente se conforma naturalmente a los principios del mundo de este siglo, alrededor nuestro. Y esto pasa debido a la contaminación básica del pecado en nuestras vidas y la influencia de la cultura de este mundo. Pero Dios dice que no debemos conformarnos a este siglo, que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos. Y la palabra transformarnos, como ya lo vimos, significa el cambio completo que debemos tener a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. La transformación pasa por renovar nuestra mente. Esto significa que debemos librarnos de todas estas normas y principios de este siglo y de este mundo, y debemos ser conformados a los principios revelados por Dios en su bendita palabra. Nuestra mente se transforma según nosotros vamos creciendo y madurando espiritualmente hasta lograr tener la mente de Cristo. Filipenses 2:5 nos dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la palabra haya en vosotros nos indica que voluntariamente nosotros tenemos que permitir que esa transformación de nuestra mente suceda, que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de desarrollar una mente transformada, porque no es algo que Dios va a hacer milagrosa y automáticamente en nosotros. 1 Pedro 1:13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí ceñir el entendimiento significa vestir, proteger nuestras facultades mentales para transformar o ceñir nuestro entendimiento, porque es necesario sumergir nuestra mente en la palabra de Dios. Una mente transformada, según Dios lo establece en su palabra y de acuerdo a su palabra, es una promesa maravillosa que está en Hebreos 8:10, que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. Usemos la facultad de la mente para eliminar de nuestras vidas y llevar a la cautividad todos aquellos pensamientos que no son agradables a Dios. Que lo que 2 Corintios 10:5 se dice sea una realidad en nuestras vidas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. Tenemos la responsabilidad de controlar nuestras vidas y nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, podemos decir como Pablo en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo estaba fija y determinada en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos oír, conocer la voz de Dios y comprender su voluntad para nuestras vidas? ¿Cómo podemos experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida? Existen 4 requisitos. El primero, hay que nacer de nuevo. El segundo, debemos dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. El tercero, debemos tener madurez espiritual. Y el cuarto, debemos ser transformados de tal manera que podamos entender lo que Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que significa que cada uno de nosotros vino a Dios a través de su misericordia extendida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La madurez espiritual nos capacita para que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación por medio de la palabra, de nuestra manera de vivir y de nuestra renovación de la mente, es algo que debemos hacer. Porque la experiencia del nuevo nacimiento, la habitación del Espíritu Santo, la madurez espiritual y la transformación de nuestra manera de vivir y de nuestra mente son importantes para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido a la luz de lo que está escrito en tu palabra, que es posible oír tu voz, conocer tu voz, comprender tu voz y comprender tu voluntad para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, permite que estos 4 requisitos sean una realidad en nuestra vida. Si hay alguien que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues hoy tiene la respuesta de por qué su vida hasta este momento ha estado con tropiezos y tropiezos, porque no ha podido oír la voz de Dios ni comprender su voluntad. Y la voluntad de Dios para su vida hoy es que proceda al arrepentimiento. Y si es así, tiene que hacer una oración de fe. Tiene que decirle al Señor en este momento: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mi vida. Reconozco que he sido una persona que he sido
natural, que así como nací en una familia natural, quiero nacer en una familia espiritual que es tu familia. Reconozco mi condición de pecador y me arrepiento. Y yo creo que Jesucristo, tu Hijo, es el Señor. Y creo que tú lo levantaste de los muertos. Y creo que a través de ese sacrificio precioso, en este momento yo soy limpio y lavado de todos mis pecados, porque mi condición ahora ya no es de pecador, sino de Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Y si tú no has permitido que el Espíritu Santo te lleve a la madurez espiritual, es el tiempo de darle gracias a Dios, porque hoy vas a comprender la voluntad de Dios y escuchar claramente su voz que te dice: tienes que renovar tu mente, tienes que transformar tu vida, porque este es el deseo que Dios tiene para ti. Y decirle: Padre, perdóname por todo lo que he hecho en mi vida hasta el día de hoy fuera de tu voluntad. Hoy entiendo que debo primero entender que tus pensamientos son de paz y de bien, que tu voluntad es agradable, que es buena, que es perfecta, y me rindo a ti totalmente para que tu propósito en mi vida se cumpla sin ningún tropiezo de parte mía. En el nombre de Jesús. Amén. Reconozco, Señor, que tú eres el Rey, el Señor de señores, el Dios vivo. Reconozco, Señor, que la vida que tú das es vida nueva y la das en abundancia. Reconozco, Señor, que perdonas los errores y que a todo el que en ti cree tú le das la vida eterna. Reconozco, Señor, que tú salvas, que tú amas, que proteges, que consuelas y eres fiel. Reconozco, Señor, reconozco, Señor. Reconozco, Señor, que tú eres el Rey, el Señor de señores, el Dios vivo. Reconozco, Señor, que la vida que tú das es vida nueva y la das en abundancia. Reconozco, Señor, que perdonas los errores y que a todo el que en ti cree tú le das la vida eterna. Reconozco, Señor, que tú salvas, que tú amas, que proteges, que consuelas y eres fiel. Yo te amo, Señor.